Pues agradecer en primera instancia porque, como se darán cuenta, para hacer estos actos espiritistas pues requiere uno del concurso de los amigos, y la verdad es que creo que sin la presencia de ustedes no sería posible esta reencarnación momentánea. David, gracias. Vamos a hablar unos momentos nada más porque creemos que era importante contextualizar, ¿no? No hablar exclusivamente de este montaje, sino enmarcarlo un poquito en una época, ¿no? Porque nosotros estamos convencidos, y bueno, aunque no estemos convencidos, es producto de un contexto, de una serie de interacciones, de cosas que pasaron, que vimos juntos generacionalmente. A final de cuentas es nuestra generación, ¿no? Claro. Y bueno, para hablar un poquito de eso, yo quisiera, si te parece, ponernos en 3 momentos, ¿no? Y el primero de ellos yo lo marcaría en 1988, digamos que creación de Conaculta, inauguración de la gruta, por cierto, todavía no en su formato que ya después la daría Otto, que aquí está y que creo que adquirió un gran sentido para nuestra generación porque se convirtió en el laboratorio del teatro de principios de los 90s, ¿no? Y una serie de obras que creo que son de gente que de alguna manera nos empezaba a señalar el camino, a pesar de que era gente de nuestra generación, ¿no? Recuerdo Lo que cala son los filos, ¿no? 1988. Bueno, la muerte de Julio Castillo, que marcaba también el fin de una era, ¿no? Vox Thanatos, David Evia. Infinitamente disponible, que es la creación de La Rendija. Doble cara, de Toño Serrano. Pareces un hotel o teatro en vecindades también, que abría a otras cosas, ¿no? Por cierto que en el 88 también se crea Teatro de Arena. Y finalmente El viaje de los cantores, que también abría sobre todo con el estreno de Norzagaray, bueno, el texto de Salcedo, también que afuera del DF se estaban haciendo cosas interesantes, ¿no? Entonces, en fin, ¿qué nos dice este contexto, David, para ti? Este inicio, digamos, que tú también viviste como espectador y como estudiante en ese tiempo. Gracias, Luis Mario. Y bueno, lo primero que quisiera decir es que para nosotros aquí en El Milagro es verdaderamente un gusto enorme sumarnos a esta celebración. No es solo las cartas, o sea, es esa mancuerna que hicieron tú, Martín, a lo largo de mucho tiempo, la generación de actores que apareció, pues la belleza de la fugacidad, ¿no? De lo que acabamos de ver, y bueno, asombroso de repente ver esas caras que aparecen como fantasmas así en el tiempo y demás. Es muy conmovedor. Y de manera que, bueno, vamos a hablar de los muchachos que fuimos entonces. Lo primero que yo diría, o sea, el teatro siempre surge en una polis, ¿no? Necesitamos de la gente, es una ciudad y una organización pública. Y yo creo que somos resultados de 2 impulsos. Por un lado, ideológicamente, de la brutal caída del muro de Berlín, que eso ideológicamente nos dejó, por un lado, en el vacío, pero por otro lado nos dejó libres. Es decir, no tuvimos que responder a muchos de los llamados políticos que tenía la generación exactamente anterior a la nuestra. Me refiero ahí desde la perspectiva de la dramaturgia, con todo lo que de repente implicaba el compromiso político, el compromiso social, el realismo como forma estética, y por otro lado también, digamos, como estas nociones de los años 70s, todavía bien entrados los 80s, del teatro de grupo y demás, ¿no? Entonces me parece que eso marcaba un cambio radical, generacional, digo yo todavía, sin saberlo nosotros, finalmente, ¿no?
que el tiempo iba a dar esa perspectiva y lo que implicaba glasnost y lo que implicaba perestroika en términos como ideológicos. Entonces de repente quedábamos como huérfanos de, por así decirlo, aparentemente de ideología, pero nos mandó, creo yo, a un mundo interior, a una especie de explosión de búsqueda por muchos caminos, finalmente de esto que Dubati terminaría llamando las micropoéticas y que acabaríamos de entender finalmente 20 años después, ¿no? Lo que eso iba a ir implicando. Y por otro lado, creo que Claudio lo dice en su intervención de manera muy clara. Es decir, todavía cuando tú pones el horizonte 1988, es decir, es creación del FONCA, es aparición del salinato, el neoliberalismo, pero también tú recordarás de Manuel Camacho Solís y de ese primer momento donde de repente se le llama al artista a ser como coinversor de su puesta, coinversor de su montaje a gente pues que no teníamos nada en ese primer momento. Es decir, yo me recuerdo también haciendo fila en este lugar que era la organización 4 estaciones y donde el plan era trae tú $1 y yo te doy $1, ¿no? Básicamente esa era la idea de la coinversión que muchos intentamos y que bueno, te daban ellos supuestamente un recibo deducible de impuestos y bueno, pues creo que no levantábamos más que $2,000, $3,000 por ahí de algún incauto, etc. Y luego otra forma de producción que se seguía replicando, que era finalmente la forma vertical, la idea de el ser amigo de, conocido de, tocar las puertas, época que Mario Espinosa aquí presente, Gabriel, la podríamos sintetizar en una frase que recuerdo en algún consejo de Limba, el maestro José Solé, digamos, ofendido por alguien que en la prensa había hecho un mal señalamiento a la administración pública y que aparecía, perdonen la infidencia, pues, de balconear al maestro, tan generoso en muchos sentidos, pero que en ese momento era elocuente de lo que pasaba, ¿no? De repente alguien que pedía apoyo, que dijo no, declaró, ese ya se cobró. Que era así, punto. Y de repente aparece la posibilidad de la democracia, no solo política, sino finalmente la democracia en términos de producción, que es lo que yo creo que ve muy bien Claudio Valdescuri en su declaración para este video. Era la posibilidad, por primera vez, de gente, vamos a pensarlo así, con pocos méritos, o fuera del, digamos, el ala de protección de alguno de los grupos existentes en ese momento, y que iba a ser evaluada por sus pares, a fin de cuentas. Entonces yo siento que eso vino a transformar radicalmente la posibilidad del horizonte artístico. Recuerdo muy claramente algunas invitaciones que hacía de manera muy directa Otto Minera, ya manejando esa nueva gruta, y que era de repente conjuntar por un lado la posibilidad de lograr una coinversión, un apoyo y finalmente un espacio con un perfil. Creo que en ese camino 88-94 se junta muy bien para la aparición de Cartas. Ahora déjame ahí interrumpirte un momento porque te digo otra lista de obras así sí. que nos van a evocar, por supuesto, y que para mi gusto es precisamente a partir de ese momento fundacional, por decirlo de alguna manera, al que hay que agregar un elemento que es el fraude del 88, ¿no? Y lo que implicó en términos de movilización política también, ¿no? Pero lo que creo que tenemos en esa primera mitad de los 90s es ya una irrupción, un relevo generacional, ahí sí ya efectivo, ¿no? Y me vienen aquí, bueno, anoto Sexo, Pudor y Lágrimas, ¿no? Bajo Tierra y Dolores o la Felicidad, ambas tuyas.
Palinuro en la escalera o 120,000 leguas de viaje submarino, que por cierto, hablando de sexo, pudor y lágrimas, creo que es el primer volumen de Ediciones El Milagro, ¿no? Que también es fundamental como un punto, digamos, que para la generación fue importante, de pronto saber de la existencia de una editorial que crecía con nosotros, ¿no? Teatro del Sótano, con El Otro Exilio, Pepe Acosta, Entre Villa y una mujer desnuda, Sabina Berman, digamos, alcanzando un punto crucial ahí, en donde además abre esta perspectiva de lo que estábamos acostumbrados con el teatro institucional, que era un nicho que siempre hablábamos de la crisis de público, ¿no? Y de pronto con Sabina y con Toño Serrano sobre todo empieza a abrirse, digamos, a públicos más amplios, ¿no? Al grado de que por ahí es cuando viene la frase de Vicente Leñero del teatro light, ¿no? De que habíamos abandonado la experimentación y ahora estábamos coqueteando con el público. Insomnio, Estela Leñero, el ajedrecista Jaime Chabot, Cuartos Milagro, Alejandro Ainsley, y finalmente Carta al artista adolescente. A mí me parece que por ahí se va conformando como un discurso y una serie de poéticas que precisamente ya nos hablan de que estamos tomando el teatro por asalto, ¿no? Así es. Yo creo que mencionas varios nombres que son pues claves de toda esa época. Habría que pensar también por el lado, por ejemplo, de la escenografía, pues también esa transición que se da, digamos, de perfiles como el de Carlos Trejo, Mónica Raya, Filipa Mann, Xochitl González. Por otro lado, pues claro, José Enrique, ¿no? Trabajando con ustedes, el propio Martín, ¿no? Que inicia de igual manera como director y también creador de espacios, diseñador de espacios. Y bueno, en el terreno de la dramaturgia, estos nombres que mencionas, recuerdo Estela Leñero con La habitación en blanco, Sandra Félix, Polvo de mariposas, sus homenajes a Elena Garro, Claro. Y que tenía que ver también pues un poco este aliento que metió las cartas en el sentido de revisitar, por ejemplo, la literatura, ¿no? Ahí ese homenaje a Elena Garro, o lo que luego harían ustedes con Truman Capote. En fin, es un momento donde realmente se da un relevo generacional. No teníamos, por así decirlo, que pedirle permiso a alguno de nuestros maestros para hacer, más allá de que siguiéramos algunos cercanos a ellos o no. Era muy elocuente el momento porque por una parte la universidad, recuerdo cuando llega Solares, lo que hace es el ciclo Grandes Maestros del Teatro Universitario, ¿no? Y la aparición pues de ese regreso como a un formato, tú lo dijiste de manera muy clara, es decir, este fue un montaje que permitió la movilidad del teatro mexicano, su visibilización inclusive en el extranjero, maleta y silla, y vámonos a la legua, por así decirlo, ¿no? Y frente a un teatro que era, pues, vamos, de un altísimo nivel técnico, creo yo, que hubiera podido ser visto en cualquier otro lugar del mundo, y que nos permitían de repente festivales como ese que organizó el Festival de la Ciudad de México de principios de los 90s, ¿no? Donde pudimos ver a Peter Stein, donde vimos a Tadeusz Kantor, a Pina Bausch, ¿no? Flowers de Lindsay Kemp. O sea, los referentes era tremendo, Sí. ¿no? El de repente ver qué se estaba haciendo fuera, pero que también decías, en medio de nuestras rivalidades o pleitos generacionales, que había un bagaje técnico en el teatro mexicano muy, muy importante.
pero, por así decirlo, incapaz de salir. Es decir, los diseños, todo era concebido de una manera faraónica. Sí. Presupuestos que todavía podían ser faraónicos, y de repente, pues una generación que empieza a trabajar con exclusivamente el presupuesto de la coinversión posible. Y eso empieza a determinar no solo el cambio del formato, sino también todo un horizonte estético, que al paso del tiempo pues creo que le fue dando un perfil distinto y algo muy marcado de un cambio generacional significativo. Bueno, yo quisiera terminar de mencionar algunos montajes que contextualizan esa época y que de alguna manera explican, ¿no?, el que haya surgido esta obra y las consecuencias que hay a partir de esta obra. Bueno, yo diría, sobre todo, recuerdo muy particularmente cómo se empieza a abrir también hacia trabajos que van dirigidos a públicos específicos, ¿no? O sea, reconocer, por ejemplo, el trabajo de Seña y Verbo, ¿no?, con Alberto Lobnitz, ¿no?, el trabajo de teatro para infancias, ¿no? Y aquí mencionaría, por ejemplo, Grupo 55, Larry Silverman y Perla Schumacher, los trabajos que hizo Singer también, con textos de Sabina Berman y creo que incluso de La Tábora, ¿no?, que anda por aquí a partir de Michael Ende, ¿no?, o de Maribel Carrasco con Luis Martín Solís, La Legión de los Enanos, El Pozo de los Mil Demonios, en fin, ¿no? Y directores también que nos acompañaban, ¿no? Pienso en Jorge Vargas con Múnich Atenas, por ejemplo, ¿no? La presencia que fue fundamental, que curiosamente creo que fue en 94 o 95 que llegó a México, de Daniele Finse con Ícaro, ¿no?, que hizo una sinergia muy importante con todos nosotros. Y bueno, ya finalmente, para cerrar una década del 88 al 98, viendo como las secuelas a partir de estos trabajos, habría que mencionar a Gerardo Mancebo del Castillo con su Capitana Gazpacho y al propio Claudio Valdés Curi con Beckett o El Honor de Dios. Curiosamente, empezamos mencionando una obra en la escalera del Museo del Carmen, que es Lo que cala son los filos, y terminamos con otra también en el Museo del Carmen, en las mismas escaleras, que la usaron, las transformaron de manera muy distinta ambos, ¿no? Así es. Pero bueno, ellos son nuestra generación, a final de cuentas, y son como que los que nos acompañaron en este viaje. Y bueno, no sé si sobre eso, yo ahí más bien terminaría por preguntarte, David, 30 años, ¿no? O sea, ¿en dónde nos encontramos ahora, ¿no? ¿Qué resonancias hay de estos grupos, de estas obras, en lo que hoy estamos viviendo? Pues bueno, habría que pensar que fue un impulso pues muy significativo hacia la posibilidad de la estabilidad y de discursos que emergían en contrapunto estético finalmente, al margen del Estado, y que demostró que nuestra sociedad tan diversa, tan plural, tan diferente, con realidades tan distintas, pues merecía un teatro poliédrico que no podía ser imaginado desde un discurso central. Y hoy día, pues de repente venimos de 6 años donde las polémicas que tuvimos en medio de la desaparición del FONCA, pues fue de repente su paradoja de que a la vez que se decía era un aparato de control y cooptación, pero por otro lado era un aparato que al margen, digamos, de toda esa posible discusión que se podría tener, fue un aparato que realmente democratizó, que permitió la aparición de esa pluralidad de voces que no dependían de una persona o de un discurso único que dijera esto debe ser así. Y creo que explica en buena medida el poliedro, finalmente. Entonces, pues venimos de 6 años de una brutal sequía, de un brutal intento de sobrevivencia
que solo se explica, creo yo, en la medida en la que no fuimos individualidades, en la medida en la que nos apoyamos con grupo, con colectivo de alguna manera. Así fuera no un colectivo estable como tal, pero es cierto clarísimamente el hecho de que ustedes estén aquí ahorita, de que hubo un algo que pasó a partir de esa experiencia que permite que tú y Martín a lo largo del tiempo, por ejemplo, se alejen, hagan lo suyo y regresen una y otra vez, ¿no? O la gente que los ha ido rodeando. Y un poco así podríamos pensar las réplicas alrededor, ¿no? O algo que, bueno, ya no depende, por supuesto, del centro, sino de la invasión de la periferia. Tú mencionas en tu lista Hugo Salcedo, Ángel Orzagaray, que finalmente, aunque los dos son como agua y aceite juntados nada más por el viaje de los cantores en sus regiones, pero representan, digamos, una batalla muy impresionante en relación a lo que significa ahora sí que la invasión de los bárbaros del norte hacia el teatro mexicano, ¿no? Es decir, pues bueno, tú me dices en qué estamos ahora. Estamos en la batalla por subsistir, pero reconociéndonos también en una serie de raíces que son las que nos dan fuerza, ¿no? Para sostenernos en la intemperie. Es lo que diría. Aquí estamos, no sé, pero bueno. Podríamos hablar mucho de esto. Así es. Y bueno, no se trata de deprimirnos ahora. Yo, no con ánimo de polemizar, pero sí también me gustaría decir que la perspectiva del interior del país es otra también, ¿no? Es decir, creo que efectivamente el embate ha estado muy fuerte, tal vez, para la Ciudad de México. Pero la verdad es que en el interior se ven experiencias que también han sido posibilitadas quizá por la diversificación de esos apoyos también, que quizá ahorita no nos resultan tan notorios aquí, pero que en otras entidades, pienso, no sé, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, la verdad es que hay ahí un surgimiento interesante que también habría que echarle ojo. Pero fíjate, tengo yo la impresión que viene de impulsos previos. Es decir, de alguna manera viene, por ejemplo, de ese impulso del México en escena, que en realidad fue una política que también, pues tú tienes su raíz finalmente en el FONCA, ¿no? Pienso en la misma Rendija y la batalla enorme que da ahí en Mérida, que bueno, ya no es solo la Rendija, son muchos. Marco Antonio, ¿no? Petris. Claro, Petris, Oaxaca. Pero Petris es un caso, yo diría, él entró a México en escena y salió chutando porque no se halló, pero Petris es, vamos, un fenómeno de autenticidad artística brutal, ¿no? Que obedece a otra lógica y que bueno, es lo deseable para este país. Claro, pero finalmente lo cierto es que estábamos ante una memoria que nos habla de una ciudad que representaba la nación teatral, y hoy estamos ante un país, ¿no? Claro. Teatral, que creo que esa es la reflexión a la que también arribamos de alguna manera, ¿no? De acuerdísimo. En fin, esto nos ayuda a recordar, nos ayuda a pensar dónde estamos parados. Para nosotros lo de hoy era un acto de espiritismo, como decíamos, ¿no? Un cumpleaños que nos hizo soñar en la posibilidad de revivir una obra que murió hace casi 25 años. Pero no murió nunca. Bueno. No murió nunca. Ok, cambiamos el término. Está dentro de todos los que fuimos privilegiados de poder estar ahí. Ahí está siempre. De acuerdo. Si me dices recuerda 5 montajes del teatro mexicano que te hayan marcado en la vida,
la mía ya muy, muy larga vida, y vaya que he visto cosas, pues siempre va a estar Cartas a un artista adolescente ahí, súper presente. Gracias. Bueno, eso es lo que hoy queríamos recordar y compartir con ustedes. Y bueno, muchas gracias, David. A ustedes. Realmente nos A ustedes. congratula y estamos muy agradecidos porque nos hayan abierto las puertas del Milagro, que es casa nuestra y de todos. Y bueno, yo quisiera pedirle por último, porque ya con esto terminamos, que nos acompañen Arturo y Mario, si andan por ahí, para la foto final. Y bueno, por supuesto Martín. también Martín, que debe venir por ahí, ¿no? Gracias. A mí me toca solamente muy rápido dar las gracias. La amistad infinita que siempre nos ha demostrado el Milagro. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias.